noches. Muchas gracias por acompañarnos en una transmisión más de su programa Transformación, Renovación. Estamos compartiendo durante este mes de mayo la serie titulada Ordenemos el desorden. Y la semana pasada tratamos el tema Empezando a ordenar. Y decíamos que Dios es un Dios de orden y que a la luz de su palabra podemos ordenar nuestra vida interna y externamente. Comentamos que el orden consiste en dar a cada cosa y a cada persona el lugar que le corresponde, que para ordenar se requiere carácter y determinación, que no es fácil y a veces hasta duele ponernos en orden, pero cuando vivimos en orden hay paz y armonía, se puede vivir en plenitud. Por el contrario, cuando se vive en desorden, se vive en medio del caos y de la oscuridad. Esta noche queremos compartir con ustedes el tema Ordenando la casa. Y me acompaña Vania. Hola Vania, gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Es un placer estar aquí con ustedes compartiendo este momento. Espero que todo lo que pudiera aportar pueda ser de su ayuda y para lo que necesiten, aquí estoy. Muchas gracias, Vania. Jorge, hola Jorge, ¿cómo estás? Buenas noches, es un tema muy interesante y que nos ha ministrado igual bastante ahorita que lo estábamos estudiando. Y esperamos poder compartir mucho con ustedes. Charito, gracias Charito por estar con nosotros. Mucho gusto, es un placer verdaderamente que este programa, y yo creo que bendice a muchas personas. Y las invitamos para que nos contacten, ¿verdad? Si tienen algún tema en especial para profundizar, porque sabemos que hay tanta necesidad en la familia, ¿verdad? Así es, hay mucha necesidad. Y decimos ordenando tu casa. Ordenando la casa. Ya hablamos, como dije hace ratito, acerca del orden, pero ahora de la casa. ¿Qué entendemos por casa? Si pienso en una casa, ¿a qué me estoy refiriendo? ¿Qué tan importante es, verdad? Cuando hablamos de casa, pues hablamos de un núcleo familiar, hablamos de papá, de mamá, de los hijos, ¿verdad? Que eso es lo que forma parte de lo que es la familia. Pero qué tan importante es cuando cada uno de los integrantes de esa familia desempeña el rol que les corresponde, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos viendo actualmente en la sociedad? No necesitamos entrar a los hogares para ver cómo estamos viviendo. Creo que lo que estamos viendo en la sociedad, en la conducta de los jóvenes, en las escuelas, en el público, donde quiera que haya personas, ¿verdad? Vemos cómo podemos observar lo que el joven trae ya de su hogar, porque la verdadera enseñanza, la educación, la disciplina es la de la casa. Dice Proverbios, ¿verdad? No podemos corregir donde no hay enseñanza, y esa enseñanza a veces algunos padres lo confunden con las escuelas, creyendo que en las escuelas se les va a educar a sus hijos. No, la escuela es una extensión formativa, pero donde está el inicio de las disciplinas, de la formación de un niño, está en la casa. Pero ¿quién puede ordenar, quién puede disciplinar si no conoce qué voy a ordenar o lo está haciendo a su manera? ¿Verdad? Queremos decirte que sí existe una forma de disciplina y de enseñanza para la familia. Ahorita nosotros nos estamos basando en un libro, ¿verdad?, que tiene implícito todo lo que se refiere al orden en todos los ámbitos. En este caso hablamos, ¿verdad?, de la Biblia. Y creo que tan importante es o qué lugar está ocupando Dios en tu familia. Quizá hay gente que nos pueda juzgar y criticar porque todo tiene que ver con Dios, ¿verdad? Sí. Pues qué bendición, ¿verdad? Qué bendición. Sabemos que en Estados Unidos, ¿verdad?, lo que sucedió, dice que sacaron a Dios de las escuelas. ¿Y qué pasó? ¿Cuáles son esas consecuencias? Como los jóvenes se vuelven asesinos, o sea, con ideas medias raras, a causa de que no existe algo que los limite, algún valor moral, alguna enseñanza, algo que los haga formarlos internamente, ¿verdad? Entonces, este programa tiene un propósito,
de crear conciencia en los padres. ¿Qué le estamos enseñando a nuestros hijos? ¿Cómo los corregimos? ¿Cómo ordenamos la casa, Jorge? Nosotros sabemos, ¿verdad?, que la palabra de Dios lo dice, que el varón es la cabeza, ¿sí? La mujer es la ayuda idónea. Tú eres cabeza, tú eres sacerdote de tu hogar. ¿Por dónde se empieza este orden? ¿Cómo hace? Bueno, mira, es fácil ordenar lo que podemos ver. Por ejemplo, ustedes hablaban en el programa anterior, decía Carlita, ustedes abren mi closet, van a ver que lo tengo perfectamente ordenado. Ella puede ver sus zapatos, puede ver sus vestidos, sus pantalones, todo perfectamente ordenado. Y si algo está fuera de su lugar, lo va a poner en su lugar. Pero es muy difícil ordenar lo que no ves, como es en el caso de la vida espiritual. Tú no ves la vida espiritual, tú no sabes cómo está tu vida espiritual, o a lo mejor ni te interesa tu vida espiritual. Entonces no puedes ordenar algo que no ves. La cuestión aquí es, si nosotros hemos desechado a Dios de nuestra vida, no podemos entrar en una vida espiritual y no podemos ordenar de adentro hacia afuera, que es lo que hace Dios. Todo lo que acaba de comentar ahorita Charito, todo el desorden social que hay y todos los problemas sociales que hay ahorita en la actualidad, se deben precisamente a eso, a que el hombre ha desechado a Dios y ha buscado sus propios principios para ordenar su casa, para ordenar sus negocios, para ordenar sus finanzas, para ordenar en sí toda su familia. Y esos principios, esos conceptos, no es de ahorita, desde mucho tiempo atrás se vienen aplicando y no han dado resultado. ¿Por qué la sociedad sigue distorsionándose? ¿Por qué la sociedad sigue teniendo todas estas dificultades que tiene? Si vemos, los índices de homicidios han aumentado, los índices de suicidios han aumentado, los jóvenes son ahora, desde una temprana edad, empiezan a ser drogadictos, empiezan a fumar, empiezan a tomar, las niñas ya están embarazadas desde los 13 años, desde los 11. ¿Qué quiere decir? ¿Funciona entonces el plan social que ha tenido durante todo este tiempo para cambiar a la humanidad? No ha funcionado. Y entonces ahí es donde entra Dios, ahí es donde nosotros debemos regresar al plan original, al plan que Dios tenía para la familia, donde había un hombre, había una mujer, y ellos iban a unir, iban a hacer una sola carne, y ahí iba a empezar la familia. Y a partir de ese momento, cuando ellos se unieron como una sola familia, Dios los bendijo, les dio su bendición. Y la Biblia no nos dice cuánto tiempo vivieron ellos bajo la bendición de Dios, porque leemos la Biblia y en 5 segundos o en 5 minutos leemos ya el siguiente capítulo donde ellos cayeron. Pero yo supongo que estuvieron mucho tiempo viviendo bajo la bendición de Dios y mucho tiempo disfrutaron ellos de lo que era vivir bajo la cobertura de Dios y vivir bajo los conceptos de Dios, hasta que llegó el momento de la caída. Cuando viene el momento de la caída, entonces viene la distorsión de todo el plan de Dios. Se distorsiona desde los valores del hombre hasta los roles que tenía el hombre y la mujer, los roles que habían en la familia, y a partir de ese momento empieza toda esta decadencia que tenemos en nuestra sociedad. De hecho, lo vemos en las Escrituras, cuando Dios destruye Sodoma y Gomorra. No había pasado mucho tiempo y ya Dios tenía que destruir a la humanidad porque ya se había pervertido. Entonces, a través de los tiempos, esto se sigue repitiendo, se sigue repitiendo. Lo único que, por lo cual Dios ahorita no destruye a la humanidad es por su misericordia y porque Él hizo la promesa de no destruir nuevamente a la humanidad. Pero si se repitiera el caso, yo creo que todos estaríamos fulminados nuevamente. Entonces, yo, por ejemplo, en mi caso, yo llegó un momento en el que yo pensaba que mi vida estaba bien, que mi familia estaba bien. Yo, de acuerdo a los conceptos del mundo, una vez me preguntaba a mi esposa, ¿qué harías tú si tu hija se enamora de un hombre casado y todo? Pues está bien, si ella quiere ser feliz de esa manera, está bien. Desde mi punto de vista humano estaba bien. Yo decía, es lo correcto. La gente busca la felicidad de alguna manera, la trata de encontrar y todo. Pero cuando entonces yo empecé a entender la palabra, un día un amigo me compartió, me dijo, ¿sabes qué? Tú tienes que cambiar, porque si tú no cambias, no va a cambiar tu entorno familiar. Y entonces yo dije, bueno, ¿en qué voy a cambiar? Si yo estoy bien, la gente me toma a mí y dice, Jorge es una buena persona, Jorge no esto, no lo otro, no aquello, por acá. Y dije, soy una buena persona, pero por dentro no era una buena persona. A la apariencia de las personas sí era una buena persona, delante de Dios no era una buena persona. Entonces de ahí me invitaron a un encuentro y me dijeron, mira, te invitamos a un encuentro para que tú conozcas más de Dios y entonces vayas abriendo tu panorama. Me dijeron, no pierdes nada, total, vas. Si no te gusta, si no sientes algún cambio en tu vida, pues te regresas y no pasó nada. Y yo estaba entre sí y entre no. Dije, sí voy, no voy. Y les decía a ellos que sí, pero no tenía la intención de ir. Dije, no voy a ir, nada, les voy a decir que sí para que no dejen de estar molestando. Un día antes de que llegara el día del encuentro, yo me sentía muy nervioso y decía, ¿iré o no iré? Y me acuerdo que ese día agarré y dije,
pues voy a ir, dice, a ver qué pasa. Es más, ya hasta había pagado mi dinero para ir al encuentro, pero todavía tenía la duda si iba a ir. Y me acuerdo que ese día agarré y empecé a escribir una carta para mi esposa. No recuerdo exactamente qué fue lo que le dije, pero sí recuerdo que yo estaba escribiendo una carta como despidiéndome, como diciendo, ¿sabes qué? Se va a ir este Jorge y va a venir un Jorge diferente. Wow. No me acuerdo exactamente lo que fue, pero sí me acuerdo que era como una especie de despedida. Cuando yo regresé del encuentro, háganme cuenta que me dieron un baño con Sosa, con todo esto, y quedé totalmente diferente. Tenía una mente totalmente diferente, y entonces en ese momento yo decía, y quería saber más de Dios. Y a través de eso empiezo a conocer el plan de Dios, a través del plan de Dios que tenía para la familia y los roles que yo no estaba desempeñando como varón, como sacerdote, como proveedor, como protector, como líder de mi familia. No los estaba desempeñando. Y no lo estaba desempeñando porque yo tenía la educación del mundo, pero no tenía la educación de Dios. Y empiezo a hacer un cambio. Empiezo a hacer un cambio en mi vida. Empiezo a hacer un cambio en todas las cosas que anteriormente yo estaba haciendo. Y principalmente empiezo a leer la palabra de Dios. Y lo que hago yo en esto, empiezo primero con mi esposa. Todo lo que yo aprendía de la Biblia, yo iba con ella y se lo decía. Y mira esto. Y a veces hasta chocábamos, a veces hasta nos peleábamos, porque ella decía, no, que esto y que el otro, y que te están lavando el cerebro, y que no puede ser que ustedes tengan la razón. A mí no me importaba. Yo agarraba y seguía con ella, y todo lo que yo aprendía se lo decía, hermano. Llegó el momento que dije, bueno, digamos que a ella ya más o menos ya la toqué, ¿no? Y un día ella agarró y me habló por teléfono a mi trabajo y me dice, ¿sabes qué, Jorge? Dice, me siento muy mal. Dice, no sé qué me pasa. Dice, pero ven, dice, porque algo está pasando, no sé qué me pasa, pero ven. Y agarré, me salí de mi trabajo, pedí permiso y fui corriendo, sabía que estaba. Y ese día estaba ella sola. El producto de mis oraciones, el producto de haber estado hablando de la palabra de Dios, estaba dando fruto en ese momento. Y en ese momento ella sentía la necesidad de recibir a Cristo. Y me acuerdo que nos arrodillamos en la sala y empezamos a orar. Y empezamos a pedirle al Señor que le rescatara, le pedía a ella que hiciera su oración de fe para recibir al Señor. Y en ese momento ella la hizo. Y entonces, cuando ella ya había recibido a Cristo, entonces me tocaban mis hijas. Entonces, ahora, el punto era trabajar con mis hijas. ¿Cómo lo hice yo? Bueno, empecé a hacer lo que yo aprendía de la Biblia, lo empecé a hacer en diapositivas de PowerPoint. A ver, lo empecé a hacer, a preparar y todo. Y de repente el domingo la sentaban. Vamos a ver esto, como algo así novedoso para ellas. Y entonces yo les empezaba a hablar de la palabra de Dios, les empezaba a hablar de los principios de Dios, lo que yo iba aprendiendo se los iba transmitiendo, y se sentaban y le empezaron a tener interés. La palabra de Dios, lo dice, es viva y eficaz, y llega hasta donde tiene que hacer y hace lo que tiene que hacer. Entonces, de repente una de mis hijas recibió a Cristo, después la otra, y la última, que era la más rebelde, bueno, digamos hasta cierto punto más rebelde, porque ella, como estudió psicología, era un poquito más complicado para ella aceptarlo. Al final de cuentas, Dios hizo la obra en toda la familia, todos recibimos a Cristo y todos servimos ahora a Cristo. Entonces, esta es la mecánica, este es donde Dios me enseñó a mí que yo como sacerdote tenía que hacer ese trabajo, que yo como responsable de mi familia ante Dios tenía que hacer el trabajo que no había hecho durante mucho tiempo. O sea, durante mi vida no lo había hecho, pero ahora era la oportunidad para hacerlo y yo lo tenía que hacer. Y ahí es donde empezó el cambio en mi familia. De repente, igual Dios me habló y me dijo que yo tenía cosas ahí que no debería tener, discos de rock, imágenes, cosas. También agarré y las deseché. Y pues todos estaban así como impactados, ¿no? ¿Y qué le pasa a mi papá que está haciendo estas cosas? Entonces se dieron cuenta primero que no nada más eran mis palabras, sino que yo con hechos estaba demostrando que verdaderamente lo que les estaba predicando, yo lo estaba viviendo. Ahora nosotros, por ejemplo, los fines de semana, como todos andan en sus tareas y durante la semana, pues los fines de semana, el domingo, nos reunimos todos y nos ponemos a orar en la casa. Y hacemos nuestro altar y oramos y cada uno por sus necesidades. Y de esta manera yo los llamo a ellos y de esta manera yo estoy tratando de cimentar en ellas la fe para que continúen de acuerdo a lo que Dios nos ha enseñado. Entonces, ese ha sido mi trabajo. Has hecho tu trabajo de sacerdote realmente de tu hogar, porque muchas veces cuando uno oye hablar de ese orden espiritual o solo lo espiritual, inmediatamente piensa en iglesia,
y piensas que este orden en el ámbito espiritual lo va a hacer el pastor, el sacerdote o como se llame la persona, ¿no? Y que tienes que ir específicamente y que ellos se van a encargar de tu esposa, de tu esposo y de tus hijos. Aquí Jorge es testimonio vivo de que realmente a uno, el primer ministerio, ¿verdad?, que uno debe de tener es en la casa. A quien primero debemos de alcanzar es a nuestra familia. Y en este programa que estamos hablando de ordenando la casa, tenemos que empezar primero por el ámbito espiritual. Y cuando tú conoces a Cristo a la luz de la palabra, como decíamos en el programa anterior, empiezas a establecer este orden. Pero como bien dijo Jorge, lo ha hecho, ¿verdad?, empezando, ¿sí?, a cimentar, a hacer de su casa una casa de oración, como dice la palabra, hacer de su casa un altar. Y así queremos, ¿verdad?, que tú, si tienes alguna inquietud, si tienes alguna duda, nos las hagas saber en respecto a este tema, porque cuando tú tienes ya un orden espiritual, puedes ir ordenando las otras áreas de tu vida, ¿sí? Y hay mucho de qué hablar sobre este tema. Pero qué bueno, ¿verdad?, que Jorge con su testimonio nos ha abierto un panorama sobre este orden espiritual. Vania, tú eres una joven, eres doctora, si eres una profesionista. ¿Qué tanto le cuesta trabajo a una joven ser ordenado, someterse a un orden, someterse a la autoridad de la casa? ¿Tú vives todavía con tu mamá? Claro. Sí, ella vive con su mamá. Claro. ¿Y cómo es el orden en tu casa? Sí. Bueno, para empezar y para tomar como referencia un punto de partida, considero que, como dice Jorge, desde el principio, desde la creación, cuando estaba Adán y Eva, Dios los creó a imagen y semejanza de Él, y Él estableció un mandato y un orden, y la técnica o la estrategia que Dios usó es que no comieran del árbol de la ciencia, ¿no?, porque ellos iban a conocer realmente lo que sus ojos estaban delante de ellos. Entonces considero que desde el principio hubo un desorden completamente, tanto en Adán como en Eva y en la serpiente, ¿no?, que se entrometió. ¿Qué pasa cuando nosotros como jóvenes tenemos un desorden? El desorden está en la mente, primero que nada. Una vez que tengas un pensamiento en desorden, baja a tu corazón. Y una vez que lo tengas en tu corazón y lo establezcas como bandera en tu corazón, lo expresas en tus actitudes, en tus acciones y en tus reacciones, y en cómo te comportas, ¿no?, ante el medio ambiente y ante las personas que te rodean. Bueno, en mi casa, ¿cómo es el orden o cómo es el desorden, no? Porque pues sea como sea, en las etapas de mi vida, en algún momento pues fui desordenada. Cuando estaba de 8 años, 9 años, lavaba mis calcetines, lavaba mi ropita, la poca ropa que podía lavar, la lavaba, esperaba atenderla, luego la bajaba, doblaba y metía en mis cajones. Y siempre me gustaba tener siempre limpio. Tenía mis muñecas, mis Barbies, y yo en la puerta de mi cuarto puse un letrero. Tenía unos primitos ahí de 4 o 5 años y puse prohibido pasar. ¿Por qué? Porque no me gustaba que entraran a mi cuarto y me agarraran mis muñecas, me agarraban mis juguetes y desordenaran todo lo que yo ya tenía ordenado. Entonces, desde que estaba niña, pues empecé con el orden, y siempre que limpiaba por partes y por días, porque era mi cuarto un poquito grande y pues obviamente tenía que estar despacio limpiando todo lo que tenía que limpiar. Cuando llego a la adolescencia, en el momento que están alborotadas todas las sustancias, ¿no?, de nuestro cuerpo, obviamente nos cuesta trabajo ordenar nuestros pensamientos y las disciplinas comienzan a ser un poco más firmes. ¿Cómo empiezan a ser un poco más firmes? Pues tienes que ser más responsable de tus estudios, de las responsabilidades que adquieres. Pues en este caso yo asistí a la iglesia desde que estaba en el vientre de mi madre, estaba en el grupo de panderos, en el grupo de banderas, que el uniforme tiene que estar limpio, que los zapatitos tienen que estar limpios, si no, no ministras, el pandero excelente, las cintas, y empieza la disciplina un poquito más firme. Luego pasa a la juventud, y ya estoy en la juventud, termino la carrera de medicina general, y obviamente medicina es una carrera muy estricta, que te demanda mucho tiempo, mucha dedicación, mucha pulcritud, tanto en tu cuerpo, en tus uñas, que las uñas estén cortadas, que estén limpias, tu personalidad, tu forma de ser, tu forma de hablar y toda la conducta que vas estableciendo en tu vida, ¿no?, hasta que llegas a ser joven adulto y ya tienes una responsabilidad mayor y madurez en cierto grado. Considero que todas las etapas de mi vida han sido de orden. En algún momento he sido desordenada,
y aún todavía me falta ordenar ciertas partes de mi vida o ciertas áreas de mi vida, pero conforme vaya avanzando poco a poco, lo que vaya viviendo y lo que se vaya estableciendo en mi vida, obviamente poco a poco se van añadiendo los órdenes a ciertas áreas de mi vida. Pues realmente fácil o difícil, yo creo que cuando tú reconoces a tu madre, en este caso que es madre y padre a la vez, reconoces la autoridad que hay en la casa y obedeces primeramente a Dios, no te cuesta trabajo someterte a una autoridad, no te cuesta trabajo obedecer, porque creo que a mi mamá nunca le he dado dolor de cabeza ni nada por el estilo, y no pienso hacerlo porque yo la quiero para muchos años de vida, obviamente, y pues creo que tú tomas la responsabilidad y la actitud de obedecer y de sujetarte ante una autoridad. Así que fácil o sencillo o difícil, realmente no se me ha hecho difícil obedecer, porque he visto que siempre que obedezco me va muy bien, y siempre que me va muy bien me va más que excelente, y siempre me puede ir mejor. Así que he visto el fruto de la obediencia, y prácticamente siempre me voy por lo recto, nunca me voy por las curvas, porque sé que por las curvas me puedo tropezar y puedo caer. Y prácticamente me encanta obedecer, no tengo ninguna objeción así de que diga no voy a obedecer, obedezco porque me conviene. Eso es, dice Dios, ¿verdad? Que en el orden hay bendición, en el desorden hay maldición. Igualmente, ¿verdad? Cuando uno obedece podemos ver la bendición de Dios en nuestra vida. Podemos decir que eres una joven que ha sabido honrar a tu madre, y ese es el primer mandamiento con promesa: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida. Y de verdad que muchas felicidades. Y esto debe haber sido un trabajo de mucha oración, ¿verdad? Porque esto no se da de gratis. Sí, yo creo que no salen los niños o las niñas así ya muy bien portados y muy besitos. Creo que aquí tanto Jorge como sacerdote de su hogar, usted como mamá, ¿verdad? Como autoridad de casa, creo que los dos pueden coincidir en que en el momento que se doblan las rodillas, los hijos permanecen de pie y permanecen en los caminos de Dios, y ya no resulta tan difícil, ¿verdad?, estarlos llevando o estarlos queriendo someter, sino que ellos ya conocen el principio, conocen la palabra que es la que establece los lineamientos. Pero ¿qué sucede? Porque aquí tenemos familias modelo, sí, eso de lo que casi no hay, pero allá afuera, usted misma lo dijo al principio, podemos ver que la sociedad no tiene tantas familias así. Hay familias que hay desorden de todos los ámbitos. Estábamos comentando el hecho de la casa. En la casa, el lugar que tiene diferentes espacios, la casa construida para dar protección y seguridad a los miembros de la familia. Familia desde el punto de vista de concepción nuclear y universal, como lo conocimos cuando nos los enseñaron, que la familia está formada por papá, mamá y los hijos. A esa familia nos estamos refiriendo, a esa familia que vive dentro de esa casa, ¿sí? Y esa casa muchas veces, cuando uno no tiene conocimiento de la palabra, o aún conociéndolo, pero tú no estás bien cimentado, porque dice también Dios que si tu casa está sobre la arena, pueden venir los aires, las lluvias y las tormentas y la derriban, pero cuando está cimentada sobre la roca que es Jesucristo, podrá venir cualquier tormenta y nadie la va a derribar. En esas casas que están construidas sobre la arena, que hay un desorden aún en el ámbito, decíamos antes de iniciar el programa, que eso considero que es muy importante, porque hoy por hoy se vive mucho la situación de que no tienes ni siquiera las escrituras de tu casa, ¿sí? Que a lo mejor ya te la dieron, pero no las has ido a poner en orden, que a lo mejor estás rentando y debes la renta de tu casa y estás poniendo en riesgo la seguridad de tus hijos. A lo mejor tu esposa, varón, no sabe si al día siguiente la van a sacar, porque ella misma está consciente de que no se ha pagado la renta. Si tus hijos han sido víctimas de estarse cambiando de un lugar a otro, de tener que salir como si fueran ladrones porque no se ha podido pagar la renta de esa casa, y eso ellos lo van percibiendo y así lo van viviendo. Cuando crecen es lo mismo que hacen y es lo mismo que se reproduce, ¿verdad? Entonces es tan importante tener en orden tus papeles, tener en orden tus pagos. Hoy por hoy a todo mundo le entregan una tarjeta de crédito. Ya no tienes que ir a solicitar tú el crédito, te hablan para decirte, te he aprobado un crédito. Y cuando uno tiene necesidad o muchos gustos, fácilmente toma todos los tipos de crédito cuando no los puede pagar.
Y ese es otro desorden que se vive dentro del hogar que afecta a la familia. El no saber llevar bien su gasto, ¿verdad? Sus finanzas, es algo que pone en peligro, ¿sí? La seguridad de una casa. En el caso de los hijos, ¿sí? Las experiencias que se tienen o que se han visto, que se han escuchado, cuando vemos hijos, en el caso de adolescentes, que de repente no llegan a las horas, que de repente pasan mucho tiempo con el novio o la novia, o se quedan ahí hasta largas horas de la noche, o sabemos o saben los papás que ahí se están llevando a cabo relaciones en tu propia casa. ¿Qué consejo les podemos dar a los papás? ¿Cómo empiezan a establecer ese tipo de orden? Porque estoy segura que hay muchos papás que están viviendo eso, que saben que la niña, la joven está en el cuarto con el novio y no están leyendo la Biblia, ¿verdad? Algo más ha de estar pasando en esa habitación, o que se va y regresa muy tarde, o que huele ya alcohol, a cigarro. Hay jovencitas, escuché en una ocasión, que se dicen cristianas, que salen con una vestimenta de casa, pero afuera se transforman, se maquillan, se cambian la ropa, ¿verdad? Y cuando van a volver a casa se tienen que volver a transformar y llegan. Y los papás a veces están distraídos, están muy ocupados y no se dan cuenta, o se dan cuenta y yo creo que no tienen del valor, o yo no sé qué los lleva a no hacer nada. De este tipo de desórdenes que se está suscitando, quiero que les hablemos al público y que les demos consejos de cómo llamarlos, cómo ejercer esa autoridad en casa. Sí. Bueno, yo quisiera decir algo, ¿verdad? Quizá hay papás que se pregunten a qué edad debo de comenzar a disciplinar a mis hijos. ¿En qué momento voy a corregirlo? ¿Verdad? Yo creo que la disciplina comienza desde el vientre de la madre. Se inicia esa disciplina porque el bebé aprende a estar en un lugar relajado, tranquilo, como también puede estar en un lugar que no está tan relajado, ¿verdad? Pero ese bebé se vuelve demasiado inquieto, ¿verdad? Aún desde el vientre de la madre. Bien, cuando el bebé ya nació, ¿verdad? Hay que crearle disciplinas. Hay que ver, cuando un niño llora, ¿por qué llora? Hay una razón. Siempre hay una razón. Tiene sueño, tiene hambre, algo le molesta, algo le inquieta, el ruido, no sé. Pero en ocasiones hay papás que son tan, voy a decir, insensatos, ¿verdad? Que cuando el bebé llora, a veces hasta lo golpean. Porque están bebés, creen que nada más está molestando. Entonces, ¿qué tan mal andamos? Que no somos sensibles o no tenemos la autoridad o la enseñanza para poder disciplinar a un niño. ¿A qué edad voy a disciplinar a mi niño? Un ejemplo, a mi niña recuerdo que yo la llevaba a la guardería y pues hemos aprendido, ¿verdad?, que al niño hay que corregirlo desde que está chiquito. ¿Y cómo lo voy a corregir? Pues se nos ha dicho que con una varita. Una varita no es el golpe que le des, solamente es que aprenda que hay una corrección, ¿sí? Porque ahorita, ¿verdad?, hablamos de esto y derechos humanos, sí, y todo lo demás, y verdad, y eso es el caos ahorita. Y los niños lo saben, sí, porque si me pegas y te acuso. Los derechos de los niños, sí. Bueno, pero en este caso, esta niña yo la llevaba a la guardería, y yo pues, tenía que trabajar, nada más la dejaba en la casa y me iba a mi trabajo, y llegando a la casa se quitaban sus guarachitos y los tiraba, y cómo me enojaba, y se los volvía a poner, y más tardaba en ponérselos y se los volvía a quitar, y cómo me enojaba, y en esta vamos, pero se lo pongo, y dije, Dios mío, no puede ser. Y alguien me decía, ¿hasta qué edad piensas educar a tu hija? Ella tenía como 2, 3 años más o menos. Entonces fuimos y le digo, te voy a comprar una varita. Y fuimos las dos a comprarla. Pero esta varita, le digo, solamente se va a colocar en un lugar aquí en alto, porque ella la quería jugar, no es para jugar. Cuando esta varita se baje, va a ser para usar. Ella ni sabía de qué se trataba. Entonces, cuando se presentó la ocasión de que se quitó el zapatito y se lo ponía, pues te voy a dar con la varita. Ella ni en cuenta porque no sabía qué era.
la acosté en mis piernas, le bajé por atrás, panteletita, bajé la varita y zúmbale. Uno, no tan fuerte, no, pero eso que siente, el hecho de que no lo se lo di enojada, le dije para que no se te olvide que no te debes quitar los guarachitos, ¿verdad? Jamás se los volvió a quitar. Ahora, ¿qué pasa? El niño sigue creciendo. En la medida que el niño vaya creciendo, los padres lo vamos a ir disciplinando. ¿Qué es una disciplina? Es una enseñanza que das. Cuando el niño comete un error y no se lo has enseñado, no lo vas a golpear. Siéntalo, platica con él, dile qué es lo que debe de hacer, qué es lo que no debe de hacer y por qué. Y el niño lo va a entender. En el caso de los adolescentes, por la misma casa, en la misma familia, se deben de crear reglamentos, disciplinas. ¿Y eso a quién le corresponde? Papá y mamá. Y convocarle a toda la familia en esta casa, así se hace, ¿verdad? Que aprendan a respetar, ¿sí? Si está en la etapa de la adolescencia, cuando empiezan los amiguitos a llegar a la casa, en esta casa, hasta tal hora, o sea, no vas a corregirlo cuando estén los amiguitos. Todo esto tú ya estuviste, ¿verdad? Desde un principio, desde antes, tú ya tienes tu reglamento, ya platicaste con tus hijos qué deben de hacer, qué no deben de hacer, cuál es la hora de entrada, cómo se debe de portar uno en la casa, los roles que le corresponde a cada quien, y el papá o la mamá, por lo menos una vez a la semana, reunirse en familia, si lo pueden hacer diario, qué bueno, para platicar acerca de cómo están las disciplinas y cómo se sienten los hijos cuando ellos practican esa disciplina. ¿Y qué sucede? Si algo anda mal, es la oportunidad que tiene el papá de corregir, ¿verdad? Los golpes nunca van a ser la mejor corrección, ni avergonzar a un joven. La verdad me dio tanta pena, no sé si ustedes vieron un video que salió donde el muchachito reprobó una materia, un adolescente, y el papá, lo grabó en video el papá y lo subió, llegó a la casa y le dijo, vas a aprender cómo debes de obedecer para que no te vuelva a pasar esto. Y se pone los guantes el papá, se pone los guantes el hijo. Claro, el señor, chiquillo adolescente, 15, 16 años, con un señor fuerte, y le ha dado de golpes, todo ensangrentado estaba el muchacho, bañado en sangre. Y el papá grabando y diciendo que de esa forma su hijo jamás iba a desobedecer, porque nunca iba a olvidar esos golpes que le estaba dando. Qué tremendo. Algo traumático. No, esa no es la forma de corregir a un joven, ¿sí? Entonces, a veces los padres fallan, se equivocan, creyendo que algo que le duela, algo. No tienes que llegar a ese extremo. Si tú eres padre, tienes niños chiquitos, es la mejor oportunidad que tienes para educarlos. ¿Qué tan incómodo es cuando unos padres de familia tienen a su niñito, llegan, bueno, yo tengo una pequeña estética, ¿verdad? Llegó una niñita, me alborotó todos mis papeles, mis libretas, donde están las revistas de moda, niña de 2, 3 años, y el papá, no toques ahí, se va a molestar la señora. Y yo así, y la niña revoltó de todo, y no toques, ya te lo dije, se va a molestar la señora. Y así se la pasó todo el tiempo. Pero nunca la corrigió. En ningún momento. Ven, niña, siéntate aquí. No. Y como otros padres amenazan a sus hijos, si te portas mal, te inyectan. Si te portas mal, viene la policía y te lleva. O sea, esa no es una forma de educar a los hijos, sino de meterles temor. ¿Cómo puedo educar a mi hijo? Tu hijo entiende. Y entiende muy bien. Recuerdo que a mi niña, yo, ¿cómo le hice? Que todos los niños son curiosos. Y salía con ella y le encantaba visitar
las tiendas donde hay juguetes, peluches, pero le decía, las manos atrás, no toques nada. Y entraba con las manitos atrás. Alguien podría decir traumático, pero se acostumbra a no tocar nada. Traumático en ese momento quizá, no toques nada. Y cuando se descuidaba y quería tocar, ¿qué pasó? Y las manitos atrás, y nada más está viendo. Y tú observa, y si te gusta algo me lo dices. ¿Sí? Recuerdo que en esta ocasión le gustó algo, tenía como 3, 4 años. Pues vaya usted y pregunte cuánto cuesta. Iba a preguntar, ¿cuánto cuesta? Tanto, ajá, no lo vamos a comprar ahorita, pero cuando yo regrese lo compramos. Y se lo cumplía. Y cuando le prometas algo a tus niños, cúmplele. Nunca los dejes, nunca los engañes, nunca les mientas, nunca les digas, dile a fulanito que no estoy, porque lo que le estás enseñando a tus hijos no son valores. Les estás enseñando cosas contrarias, los antivalores, ¿verdad? Entonces, ¿qué tan importante, qué papel tan importante juegan los padres en la educación de los hijos? El querer hacerse de la vista gorda, por decir, por no querer tener un enfrentamiento con sus hijos. Si tú que me estás escuchando y dices que ya no sabes qué hacer con tus hijos porque no supiste cómo manejarlos desde niños, créeme que todavía lo puedes hacer. ¿Cómo? Platica con él. Dile, no le digas tonto, inútil, dile que es muy inteligente. Dile que tú esperas mucho de él, que es un muchachito que tiene muchas capacidades, muchas habilidades. Levántale esa autoestima. Platica con él, no solamente una vez. Por lo menos fíjate una vez a la semana para que platiques con tu hijo, dedícale el tiempo, ¿verdad? Los jóvenes de ahora están carentes de ese afecto de los padres. Esa atención. ¿Sí? Sus padres no tienen atención para con ellos porque no tienen tiempo. Y hay quien le dice, no me molestes porque no tengo tiempo. ¿Cuánto quieres? Toma. Haz lo que quieras. Sí. Entonces, ¿qué está sucediendo, verdad? Creemos que la sociedad en que vivimos, incluso a las autoridades, ¿verdad?, se les ha salido de control todo lo que estamos viviendo en la actualidad. Porque como decía Jorge, ¿verdad?, están ordenando lo que se ve, pero no se está ordenando lo que no se ve. Han dejado de darle el primer lugar al que sabe qué es el orden y qué es el verdadero orden, que es Dios, porque Él es un Dios de orden. Jorge, tú cuando llegas a los caminos de Dios, tus hijas pues ya no estaban tan niñas, ya eran señoritas, ¿verdad? ¿Cómo ellas eran rebeldes? ¿Cómo fue esta historia de vida con ellas? ¿Sí? ¿O cómo has hecho para que ellas, ¿verdad?, puedan seguir en este orden? Bueno, no podemos dejar de lado la naturaleza del ser humano, porque si dejamos de lado la naturaleza del ser humano, entonces no estamos entendiendo que dentro del hombre y dentro de la mujer hay pecado y que por naturaleza se van a rebelar. Hay una etapa en la vida en la que los niños, tú los puedes corregir, les dices y te obedecen, pero hay una etapa en la cual tú ya les dices y ya no te obedecen y ya se rebelan, incluso hasta se pueden ir de la casa. El otro día veía un reportaje de un niño de la calle, lo estaban entrevistando y le preguntaban, oye, ¿por qué estás tú aquí en la calle? Tenía más o menos como 12, 13 años. Dice, yo estoy aquí en la calle porque mi mamá, dice, se casó con otro hombre y ese señor que llegaba ahí se tenía otros hijos. Entonces a mí me levantaba a las 4 de la mañana para que limpiara la casa, barriera, trapeara, hiciera todo lo que tenía que hacer en la casa para que a las 7 de la mañana me fuera a la escuela. Y cuando no lo hacía y me daba una tremenda paliza. Y todos los días era la misma historia. Entonces yo decía, ¿por qué a ellos no les dice que hagan eso y por qué a mí me obliga a limpiar la casa? Entonces llegó el momento en que me cansé, dice, agarré y me fui, me salí de la casa y me fui a la calle. Dice, y me encontré con otros niños que también viven en la calle y ellos me trajeron y demás. Y entonces pues ya me empezaron a dar para drogarme, y ya se me olvidó, ya no me dolía lo que me había hecho mi papá, mi mamá y todo. Y le preguntan, ¿no quisiste regresar a tu casa? Y dice, sí, yo regresé una vez con mi mamá y me dijo mi mamá que ya no me quería ver ahí, que vivía mejor sin que yo estuviera ahí. Y entonces el niño se regresó a la calle. Dice, ¿cómo eras para sobrevivir? Dice, pues yo tengo aquí mi navaja.
Dice, si alguien se me pone al brinco o algo, dice, pues aunque no pueda, dice, yo cuando esté descuidado voy y le doy unos navajazos. Dice, porque ahora yo tengo que sobrevivir como yo puedo. ¿Qué pasa? Bueno, la naturaleza del ser humano es rebelarse. Se rebeló contra Dios, se va a rebelar contra los padres, se va a rebelar contra la autoridad y se va a rebelar contra todo lo que implique que él tenga que dejar parte de su ego y parte de su yo. Yo en el caso de mis hijas, yo me acuerdo que a veces cuando llegaba a mi casa, de repente mi esposa me decía, fíjate que hizo esto, esto y esto. Y yo agarraba y la llamaba, nunca les pegaba. O sea, y después hablaba con ella y le decía, oye, que esto, que lo, y las abrazaba y ya se acabó. Y ella me criticaba, me decía, ahí está el papá que regaña, ahí está el papá que pega. Y me acuerdo que en una ocasión las estaba llamando a cenar y no iban a cenar porque estaban muy entretenidas con un gato y estaban agachadas viendo al gato por la ventana y agarré y les di una nalgada a cada una. Nunca se les olvidó. Hasta ahorita recuerdan que yo les di una nalgada y me acuerdo que mi papá me pegó porque yo nunca les pegaba. Entonces, cada uno, yo creo que como padres no nacemos con un librito de cómo vamos a educar a los hijos ni nada por el estilo, pero yo en el caso de ellas, yo no las golpeo, no las regaño, bueno, sí las regaño, pero no las maltrato. Yo trato de hablar con ellas, trato de a veces de a solas, las apapacho y eso, y ya les echo el rollo y demás, y veo que de esa manera ha funcionado para mí. Incluso me acuerdo en una ocasión que mi hija, la más grande, pues ya sabía manejar, y entonces teníamos un coche que se nos había descompuesto, y acabamos de arreglar, nos había costado una lana componerlo, y ese día ella salió al malecón porque estaba la banda, la ronda naval un domingo, y se llevó el coche. Y entonces donde lo estacionó pasó otro cuate y le voló el espejo. Y cuando llegó a la casa, se estacionó el coche y nosotros no estábamos, pero cuando llegamos y me vio se puso a llorar. Así, pero un mar de lágrimas. Yo me espanté, me dije, bueno, ¿y qué pasó? Y entonces me dice ella, es que si te lo digo me vas a regañar. Y le digo, ¿pero por qué? ¿Qué pasó? Dice, no, esto. Y no quería hablar y le puse a apapachar y ya decirle, no pasa nada, que esto, que lo. Me dice, es que, dice, me llevé el coche y le rompieron el espejo. Ella estaba esperando que yo explotara, pero yo ya conocía de Dios. O sea, yo ya había recibido a Cristo en mi corazón. Y entonces agarré, ¿sabes qué? No pasa nada. Esto lo reparamos, vamos a ver cómo está. O lo pegamos o compramos otro, no pasa nada. Lo importante es que no te pasó nada. Y ella se quedó así, espantada, diciendo, bueno, ¿y este qué? O sea, no me regañó. ¿Qué fue lo que me impactó? O sea, lo que me impactó es que dije, ¿qué clase de monstruo me he hecho yo para que mis hijas me vean de esa manera? O sea, dije, ¿qué es lo que yo he hecho para que en este momento ellas me vean así, digan, este cuate ahorita a lo mejor hasta me va a sacar de la casa? Dije, eso no puede ser, o sea, no puede ser la manera como nosotros eduquemos a nuestros hijos, no es la manera como un padre debe ejercer su autoridad en el hogar. Y entonces dije, no puede ser. Y ahora yo lo que hago, ahora sí como dice la palabra de Dios, yo las exhorto en amor, yo las llamo y les digo, incluso utilizo la palabra de Dios, mira, la palabra dice esto. Y de esa manera es como yo he trabajado con ellas y es la manera como pues Dios las ministra, Dios las guía, Dios les habla a su corazón, Dios les habla a su mente y es donde se va haciendo una transformación. Miren, lo más difícil de esto, y yo creo que cuando hablamos, por ejemplo, del padre, lo maravilloso del Padre, lo hermoso del Padre, cuando hablamos del Hijo y anteriormente hablamos de la mujer, yo me doy cuenta de una cosa. Cuando uno se casa, porque yo me acuerdo el día que yo me casé, mi esposa vivía en Ceiba y la fiesta fue en Ceiba, y me la traje a Campeche, me acuerdo que ella venía con su maleta. En su maleta traía toda su ropa, y entonces vino a la casa donde nosotros íbamos a vivir. Pero yo no sabía que aparte de su maleta de ropa también traía otra maleta. Traía una maleta cargada de todo lo que le habían hecho sus padres, de todo lo que ella había vivido, de cuántas veces la golpearon, de inseguridad, de baja autoestima, todo eso lo traía cargada. Y entonces, aparte de eso, yo tenía también mis maletas. Sí. Nos casamos y hacemos un colchón de todo eso. Todo eso que nos afectaba lo estábamos cargando. Y de repente lo descargábamos y lo exteriorizábamos. Yo le echaba la culpa a ella me echaba la culpa a mí, que esto, que lo otro, y así nos las pasaban. Varias veces estuvimos al punto del divorcio, porque no entendíamos que necesitábamos ser sanados de adentro hacia afuera. No entendíamos que tenía que haber una sanidad primero de nuestro corazón, de nuestro espíritu, de nuestro alma, para que entonces las cosas funcionaran de manera diferente. Este era el propósito de Dios cuando juntó al hombre y a la mujer. Ellos eran sanos, ellos no tenían ninguna carga, ellos no tenían maletas que venían cargando de
de su pasado. Cuando viene la caída del hombre es cuando se empieza a cargar todo esto. Y lo que pasa es que ella, por ejemplo, cuando vivía y el día ese que habló que su papá le pegaba y lo que le hacía y todo lo demás, ella hasta cierto punto, como me dice mi hija, eso son conductas asimiladas. Si ella se casa con un hombre que la maltrata y le pega, ella no lo va a ver mal, ella lo va a ver natural, porque ya tiene una conducta asimilada de que así es el matrimonio y de que así funcionan las cosas. Entonces, ¿qué tiene que hacer uno? Volver al plan original de Dios. El hombre se tiene que sujetar a Dios como cabeza, como sacerdote, para que entonces a través del hombre Dios empiece a hablarle y entonces él empieza a ministrar a su familia y entonces empieza a hacer ese cambio, esa catarsis que viene de su corazón y entonces por default van a empezar a obedecer los hijos. Por default los hijos van a entender que lo que tú les estás diciendo no es porque tú estás imponiéndote, porque tú eres el líder de la familia y porque tú les esto se hace porque yo digo, sino van a entender que porque tú se lo estás diciendo es porque quieres el bien para ellos. Así como Dios quiere el bien para nosotros, tú también lo quieres para ellos. Y entonces ellos entienden que lo van a hacer, pero no lo van a hacer obligados, sino lo van a hacer porque esto es lo bueno para mí, esto es lo mejor para mí. Y mi papá nunca va a querer que yo tenga algo malo, nunca va a querer que a mí me suceda algo malo. Y en base a eso es que ellos van obedeciendo. Pero entonces, ¿qué hay que hacer? Volver al plan original. ¿Qué hay que hacer? Desafortunadamente, mira, así como platicaba ahorita Charito, los roles que han habido en el matrimonio se han cambiado. Ahorita, como vemos, Charito, una mujer que no tiene esposo y que ella tiene que ejercer el rol de varón ante su familia, ante su hijo, ella tiene que tomar ese rol. Pero hay familias donde está el varón y el varón no ejerce su rol, y la mujer por default, por su naturaleza caída, tiende a tomar ese rol. Y entonces empieza a hacer a un lado al varón y ella empieza a tener el dominio sobre la familia. Cuando le conviene al varón, choca con la mujer, pero cuando no la deja que ella haga todo, que ella domine, que ella controle, que ella sea la autoridad en el hogar. Cuando no le conviene al varón, entonces choca con la mujer, entonces la maltrata, entonces eso, y él a fuerza de su fortaleza física hace valer su autoridad. Los hijos están viendo todo eso, lo están asimilando. Y muchas veces en los matrimonios cristianos también sucede, porque el hombre no ha entendido su rol que tiene delante de Dios y delante de la familia, y los hijos lo están viendo. Y me acuerdo de esto porque un día estaba viendo el testimonio de Pablo Olivares, no sé si lo conocen. Sí. Bueno, Pablo Olivares, él comentaba y decía, yo nací en un hogar cristiano, mi papá y mi mamá eran cristianos, yo desde que tengo uso de razón yo iba a la iglesia, y cantaban sus himnos y todo lo demás, y toda la gente en la iglesia los admiraba. Decían, es el matrimonio ideal, son una familia perfecta y todo. Pero cuando yo llegaba a mi casa, la que mandaba era mi mamá. Si mi papá estaba viendo el fútbol, le apagaba la televisión. ¿Sabes qué? Se acabó el fútbol porque es hora de orar. Si de repente mi papá estaba platicando con sus amigos, se acabó, dice, porque es la hora de cenar. Te tienes que bañar a tal hora, tienes que salir a tal hora. Todo, mi mamá era la que mandaba. Y entonces yo crecí y dije, si esto es ser cristiano, yo no quiero ser cristiano. Si esto es la forma como ellos dicen que creen en Dios y todo lo que enseñan de la Biblia lo aplican de una manera, pero no lo aplican en su hogar, yo no creo en ese Dios ni creo en ese cristianismo que ellos hacen. Y entonces Pablo Olivares lo que hace es que él se rebela, que sale de su casa, hace su grupo de rock, etcétera, etcétera, hasta que llega el momento en que entonces lo secuestran, los van a matar, lo amenazan a él de que lo van a matar y todo, y le preguntan, ¿tú crees en Dios? Y él dice, dudando o en el momento, no sé, tal vez por salvarse, dijo, sí creo en Dios, y en ese momento se da cuenta de que Dios lo salvó a él por las oraciones de su mamá, de su papá y todo, y entonces dijo, yo ya no creo por ellos, o sea, ya no creo por la vida que ellos llevan, o si son buenos, si son malos, si lo hacen bien o no lo hacen mal, sino yo creo porque verdaderamente Dios existe y porque Dios puede transformar a las personas, y lo está haciendo conmigo, y lo ha hecho conmigo. Entonces, ¿qué es lo que hace el cambio en los hijos? Lo que va a cambiar a los hijos es cuando Dios entre en su corazón, cuando Dios les revele las verdades que Él tiene en la Biblia. El 60% de la Biblia son consejos para que vivamos bien. En ese momento, entonces, los hijos, como una manera natural, van a empezar a vivir la palabra de Dios. Y al vivir la palabra de Dios, se van a sujetar a los padres. Y cuando se sujeten a los padres, va a haber un núcleo familiar, que entonces va a ser un núcleo familiar sólido, un núcleo familiar donde este núcleo familiar también va a ir impactando a la sociedad.
Y el problema es que las familias, como no están funcionando como Dios quiere, también están impactando a la sociedad. Y al impactar a la sociedad, están impactando a todo, a la iglesia y a todo lo que nos rodea. Entonces, si volvemos al plan original de Dios de la familia y dejamos que Dios trabaje en nuestra familia, tenlo por seguro que se transforma todo totalmente. Los hijos nos obedecen, los hijos se sujetan a Dios, los hijos se sujetan a la iglesia, se sujetan a la autoridad, se sujetan en su trabajo, y entonces se empieza a hacer un cambio totalmente en la vida de todos. Pero es la única manera. O sea, si ha fallado la psicología, si ha fallado la educación, si han fallado los valores que nos han enseñado desde pequeños y todo lo demás, quiere decir entonces que lo que sí funciona es Dios. Y a lo mejor hay gente que va a decir, pero hay muchos cristianos que viven muy mal. ¿Por qué motivo? Decíamos al principio que una casa tiene diferentes áreas, ¿verdad? Diferentes cuartos. Y siempre hay un cuarto al que no quieres que nadie entre, que nadie pase. Porque ahí tienes cosas, como decía Jorge, la maleta donde llevas lo que has cargado, el dolor, el sufrimiento, los recuerdos, los golpes. Así pasa en las casas. De repente hay una pieza que sabes que está hecha un desorden, que a lo mejor no tiene ni siquiera el foco de la luz, que está oscura, que está humedecida, ¿verdad? Que huele mal y no quieres que nadie la abra. Entonces uno mismo empieza a ser selectivo y a decir, a esta área sí, a esta área no, esta es la que mantengo más bonita, esta solamente, pues como dicen, paso a la escoba por donde pasa la suegra, la otra le pueden salir telarañas, y así hace uno cuando Dios llega a tu vida. No lo dejas actuar al 100%. Dice Dios que lo amemos con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón. No dijo, ámame con el 50% de cada cosa, sino Él dijo, yo necesito que todo tu ser, me ame, ¿sí? Se entregue a mí. Y cuando tú realmente haces eso al 100%, Él puede penetrar en todas las áreas de tu vida y puede empezar a ordenarlas. Pero cuando tú dices, no, Señor, aquí no te metes, aquí con esta área como que no. Y eso, ¿sabes cómo lo puedes ver? Cuando lees la palabra y dices, esto me gusta mucho, esto sí es para mí, esta promesa me encanta. Pero cuando lees aquella otra que dice que el adulterio, ¿verdad?, te lleva al pecado y causa muerte, cierras la Biblia. Esta no me gusta. ¿Por qué? Porque te sabes que estás viviendo una situación de adulterio. Entonces empiezas a elegir también qué parte de la palabra si te gusta, qué no te gusta, cuál aplicas, cuál no aplicas, y no dejas que Dios ordene completamente tu vida. Por eso es que vas a poder ver a muchos cristianos con vidas desordenadas, con vidas que se asemejan mucho a los que no lo son. Y es necesario, es tiempo de ordenar la casa. Jesucristo llegó al templo y ordenó ese templo. Yo quiero leerte la palabra, ¿verdad? Lo dice, está en los 4 evangelios, ¿sí? Lo dice en Juan, en Mateo, en Marcos, en Lucas. Te voy a leer. Jesús en el templo, en Juan 2, 13, 22, dice, era casi la fecha de la Pascua judía, así que Jesús se fue a Jerusalén, en el área del templo. Él encontró a la gente vendiendo terneros, ovejas, palomas, y a los que cambiaban dinero sentados en sus mesas. Entonces Jesús hizo un látigo de cuerdas y echó a todos del área del templo junto con las ovejas y los terneros. Arrojó al suelo las monedas de los que cambian dinero y les volcó sus mesas. A los que estaban vendiendo palomas les dijo, sáquenlas de aquí. No hagan de la casa de mi padre una plaza de mercado. Cuando esto sucedió, los seguidores recordaron que estaba escrito, la emoción que siento por tu casa acabará conmigo. Los judíos le respondieron, ¿qué señal milagrosa puedes mostrarnos para probar que tienes derecho de hacer esto? Jesús les contestó, destruyan este templo y lo volveré a construir en 3 días. Ellos le dijeron, para construir este templo se demoraron 46 años y tú vas a construirlo en 3 días. Con la palabra templo, Jesús se refería a su propio cuerpo. Después de que él fue resucitado de la muerte, sus seguidores recordaron lo que había dicho. Entonces creyeron en la Escritura y en lo que Jesús dijo. ¿De qué nos habla esta palabra? Así, ¿verdad? Dios quiere que hagamos de nuestra casa ese templo, que lo tengas en orden, que lo uses para lo que es. En la casa vas a levantar tu altar de adoración a Dios, en la casa vas a formar y a instruir a tus hijos en el camino a Dios.
en tu casa, ¿verdad? Vas a proveerles esa protección y esa seguridad. Vas a ejercer los roles como están manifestados en su palabra. Pero ¿qué sucede? Que de repente vas a ver que en tu casa hay borracheras, hay parrandas, hay orgías, hay fornicación, hay adulterio, hay vicios, hay mentira, hay tantas cosas que Dios lo mira, ¿verdad? Y se hace sentir como cuando Jesús llegó al templo y ve que todo está de cabeza, todo es un caos, todo está en desorden. Y peor si te dices cristiano, peor si por fuera aparentas una cosa y por dentro tu casa está como esta cueva de ladrones. Eso se llama hipocresía, ¿verdad? Eso es lo que no invita a la gente a acercarse a Dios, porque como decía Jorge, si ese es el Dios del que me hablas, si ese es el cristianismo que me predicas, no lo quiero, no me interesa. Y en verdad que no debemos de hacer eso. Necesitamos ser verdaderos representantes de Dios en esta tierra. Debemos de predicar con el ejemplo, de que nuestra vida realmente muestre lo que te estamos hablando. Que si hoy te estamos hablando de ordenar la casa es porque en verdad nosotros hemos querido y hemos establecido un orden en nuestro hogar. Hemos pedido y clamado a Dios que nos muestre todas aquellas áreas donde no ha habido este orden y que empiece a implementarse el orden. Es necesario que tú te preguntes qué áreas de tu casa, si desde el punto de vista tanto material, moral, espiritual, no están en orden. Ve a los pies de Jesús y díselo, dile, muéstramelo. Yo ya no quiero vivir en este desorden, yo ya no quiero vivir en esta oscuridad. Sí, es necesario que tú se lo digas, es necesario que tú le pidas que te ayude a poner en orden. Es necesario que tú realmente quieras hacer de tu casa una casa de oración, que tú puedas decirle a los tuyos, mi casa y yo serviremos a Jehová, mi casa y yo serviremos al Señor, y no solamente de labios, sino que realmente, como dice la palabra de Dios, con nuestros frutos lo demos a conocer. Con nuestros frutos, ¿verdad?, se pueda dar a conocer lo que Dios anhela para ti y para tus generaciones. Papá, mamá, si te has pasado la vida ocupado, trabajando y trabajando porque le quieres dar lo mejor a tus hijos, lo mejor que tú le puedes dar es amor, el amor en Cristo. Es instruirlos, es guiarlos en sus caminos, es doblar tus rodillas para que tus hijos se mantengan de pie, es orar por ellos, es bendecirlos de día y de noche, es orar sin cesar. Eso es lo principal. Es necesario ordenar lo que no se ve para poder ordenar luego lo que sí se ve. Se da como en una especie de efecto dominó cuando tú empiezas a establecer un orden en el ámbito espiritual. Todo se empieza a acomodar de una manera sobrenatural. Automáticamente todo empieza a tener otra forma. Empiezas a acomodar las cosas que estaban fuera de lugar. Empiezas a darles a las personas el lugar que les corresponde y empiezas a desechar lo que no tiene que estar, al grado de que aún esas piezas o esas áreas de tu vida que estaban cerradas, que estaban bloqueadas, ¿verdad?, son abiertas, son iluminadas. Cuando Jesús habló de demoler el templo, Él hablaba de su muerte. Él hablaba de que tenía que morir, ¿verdad?, pero que iba a resucitar al tercer día. Lo mismo quiere hacer Dios con nosotros. Él quiere que nosotros moramos a nosotros mismos. Él quiere que volvamos a nacer. Y eso dice que para poder entrar y poder ver el reino de Dios, nos es necesario nacer de nuevo. Pero no de carne, sino de sangre, de su espíritu, de agua, ¿verdad? Es necesario nacer hacia Él. ¿Cómo nacemos de nuevo? Es necesario reconocer a Cristo como nuestro Salvador. Es necesario decirle, ¿verdad?, que tú quieres que venga a tu corazón, que tú lo necesitas en tu vida. Es necesario que le digas que perdone todos tus pecados, tus faltas, que reconoces que Él es Hijo de Dios, que Él vino a esta tierra a pagar el precio del pecado que tú cometiste, que yo cometí, que Él murió en esa cruz, ¿verdad? Que en lugar de que tú y yo estuviéramos ahí colgados, Él fue el que lo estuvo, Él fue el que derramó la sangre para que tú y yo pudiéramos gozar de una vida plena, abundante y eterna. Yo de verdad te invito, estás en tiempo, no puedes decir que porque ya soy muy grande, soy muy pequeño, soy muy joven, ya no puedo hacer nada. Dios es un Dios de oportunidades y siempre, cada día, a cada instante, ahí está, queriéndote brindar la oportunidad de ordenar tu casa. Recuerda, esta serie se llama Ordenando el Desorden. Ya sabemos cómo empezar a ordenar. Ahora es tiempo de ordenar nuestra casa.
Pregúntate, ¿realmente vivo en una casa? ¿Realmente vivo en un hogar? ¿Las personas que están en esa casa son las adecuadas? Porque luego tenemos nuestra casa llena de mucha gente que no debe de estar. O al revés, la que debe de estar no está, porque tú misma la has sacado, tú misma la has hecho a un lado. Es tiempo de que tu padre vuelvas hacia tus hijos y ustedes hijos vuelvan hacia sus padres. Es tiempo de pedir perdón, es tiempo de perdonar, es tiempo, ¿verdad?, de volver a nacer, de resucitar y de resplandecer. Pues esperamos que este programa haya sido de bendición para ti. El anhelo de nuestro corazón es que tú puedas hacer de tu casa una casa de oración y que puedas decir: mi casa y yo serviremos a Jehová. Gracias por habernos sintonizado. Nos vemos la próxima semana y recuerda, este es el día que hizo el Señor y en él me alegraré y me gozaré. Hasta la próxima. Que Dios te bendiga.